Tenía, en su biblioteca, 2 tratados de Aristóteles cuyas ediciones, impresas en tipografía tan pequeña, le resultaba imposible de leer. Y todo por la necesidad del editor, de economizar papel. De esto no se dio cuenta cuando los compró, porque había sucedido hacía años. Y en ese entonces aún contaba con buena visión. Pero al no leerlos en el momento, sino dejarlos dormir en espera de ser quitados de la biblioteca, Patterson se fue olvidando que los tuviera hasta que un día de lluvia, durante la limpieza, los encontró. Y fue como descubrir un tesoro oculto. Podía tenerlos en sus manos, acariciarlos, acercar su nariz en búsqueda del rezago tan preciado del olor al papel y a la tinta. Hasta fuese factible aproximar sus oídos a las cubiertas, en espera que el maestro Estagirita le susurrara unos párrafos, a manera de adelanto. Pero nada de eso ocurrió, a pesar que quedó con los 2 libros abrazados, sentado en su sillón favorito, mientras Dorotea continuaba con la higiene de la casa. Muchas veces se preguntaba a qué se debiera la fortaleza física de Dorotea, siendo una mujer que había pasado los 80, manteniendo un espíritu fiel a una familia que ya contaba con varios fallecidos. A pesar de su edad, ejercía una serie de movimientos encadenados que la trasladaban de aquí para allá con una energía en verdad envidiable. Una vez, siendo adolescente, le había dicho a su madre, medio en broma pero también medio en serio que, cuando fuera grande, se casaría con Dorotea. Pero madre siempre le reprendía sus pensamientos, tal vez imaginando algo mejor para contribuir al desarrollo sexual de su hijo. De todas maneras, ese puntilloso cuidado de madre había quedado en el pasado, y cuando ella partió, se lo llevó consigo. Patterson decidió conservar a Dorotea, deseando que continuara yendo a limpiar la casa los viernes. Durante todos los años que hacía que Dorotea concurría nunca había tenido oportunidad de entablar y mantener una buena conversación. Nada sabía acerca de ella, si fuera casada, viuda, soltera, con hijos o sin ellos. Era todo un misterio, el que Patterson desearía develar. Veía sus ojos cansados de tanto arrastrar el tiempo, y se preguntaba cuánta más vida le quedaría. Evocó lo que le había dicho a su madre, reprimiendo ella su opinión ante la idea de casarse. En ese momento quizás madre lo hubiera tomado como un capricho de adolescente, estaba claro que su hijo no tenía en cuenta los casi 30 años que ella le llevaba. Pero lo que madre desconocía era que su primogénito lo decía en serio. Podría haberle hecho recordar que Dorotea estaba en la casa desde que él era pequeño, y que el asunto de llevarla al altar sería un paso lógico de hacer. Madre no era una persona fácil de convencer. Padre tuvo que rogar durante bastante tiempo a su familia para hacerla su esposa. No obstante estas consideraciones, lo que más le angustiaba era no encontrar la manera de conquistar a Dorotea. Al no saber cuáles fueran sus gustos, sería inútil intentar algo que luego fuera mal interpretado por ella. No sabía si le agradaban las flores, o un vestido nuevo. Podría comenzar por entablar un diálogo serio, e ir descubriendo las verdades de a poco, dado que los años estaban pasando, había que actuar deprisa. Pero más allá de todos estos pensamientos e ideas que tuviera, con referencia al tema, comenzó a experimentar un determinado escozor de ser visto en público. Una sensación extraña, nunca antes vivida, que lo obligaba a ocultarse detrás de un árbol o cualquier objeto, cuando veía acercársele un transeúnte en dirección opuesta. Como si, de pronto, pudieran adivinar, con tan solo mirarle a los ojos, que estuviera enamorado de una mujer bastante mayor. La gente notaba su actitud gestual, su semblante de hombre vergonzosamente enamorado de un imposible, lo observaban así, al pasar, y no le quedaba más remedio que cobijar su rostro entre sus manos. Había una posibilidad, que ya todos lo supieran, y que él no pudiera mimetizar su bochorno provocado. Por supuesto que nada al respecto le contaría a Dorotea,
Aún no sentía la confianza mutua, no obstante todos los años que ya se conocían, como para hablar del tema. Tal vez en una etapa posterior. Aunque era profundamente consciente de que no había que desperdiciar los momentos en que ella iba a la casa. Pasaba el resto de la semana, en que no la viera, preso de una ansiedad enfermiza. Casi ya no salía a la calle por el temor de sentirse delatado. Gozaba refugiarse en los libros que era capaz de releer sin usar anteojos. Un día en que tuvo la necesidad de salir para alimentarse, distraído andaba por la calle cuando lo sorprendió la presencia de un hombre. Patterson no tuvo tiempo de embozar su rostro, el desconocido detuvo su andar, quedándose mirándolo fijo, al igual que una persona reconociera a otra. Sin embargo, nunca se habían visto antes. Imaginaba que el hombre estaba revolviendo en su rincón de recuerdos, buscando una imagen que correspondiera a la de Patterson. Pero como nada decía, se vio obligado a iniciar el diálogo, preguntándole si necesitara algo o qué. No deseó ser descortés, pero fue lo primero que le vino a la mente. El hombre hizo un par de señas, pidiendo un minuto para poder ordenar sus pensamientos y hablar. Su aspecto denotaba una persona a la cual los años le llovieran encima. Cabello canoso, rostro arrugado, estaría pasando los 70. Habló con disfonía, comentando que era el hermano de Dorotea, y que se había enterado que hacía años trabajaba en la casa. Además, que le había llegado información diciendo que Patterson estaba muy interesado en ella. Dijo esto último remarcando, con una elevación de sus pobladas cejas, aquello de estar interesado. Patterson se preguntaba de dónde hubiera obtenido todos esos datos. De hecho, como su curiosidad fuera en aumento, se lo inquirió, mas el desconocido, se llamaba Ruperto, no lo reveló. Al interrogarle cuál fuera el inconveniente, Ruperto sacó un pañuelo del bolsillo de su pantalón para limpiarse la nariz, mientras, con su vista en el suelo, comentó que más le valiera alejarse de ella y de cualquier pensamiento con referencia a hacerla su mujer. Esto último lo remarcó abriendo su chaqueta, mostrando el mango de un cuchillo que asomaba inserto en el cinturón de su pantalón. Guardó su pañuelo, se abotonó la chaqueta, saludó con cortesía y se marchó. Patterson quedó tieso por un instante, no sabiendo si fuera por el temor que le causara entender la silenciosa agresividad escondida en Ruperto, o por la vergüenza que le provocara el simple hecho de haber, su propia imagen, dado signos de estar enamorado. Después de todo, nada malo habría en ello, él, ya pasando los 50 y ella, con apenas 82. Un amigo, que también había leído a Aristóteles, le había comentado que, en la medida en que uno de los dos fuera más viejo, las diferencias de edad se empequeñecerían cuando el otro hubiera pasado el medio siglo. Esto podría ser apenas una verdad, porque la disimilitud física sería bien notoria. Se la representaba desnuda, cubierto su cuerpo con los pliegues de los años. Estar inmerso en su propio imaginario le provocaba una suerte de notoria ansiedad, y más al aproximarse los viernes, día en que Dorotea concurría a la casa. No obstante el placer que le ocasionaba saber que la volvería a ver, recordar la aparición casi fantasmal de Ruperto lograba que sus dulces pensamientos se ensombrecieran. Sin que Ruperto tal vez lo supiera, su sola imagen había logrado perturbar el ciclo emotivo de Patterson. ¿Y qué pasaría, al llegar el viernes? No tuvo otra opción más que aguardar. El día anhelado se presentó caluroso. Patterson veía a Dorotea ir y volver, llevando el balde con agua y el escobillón. Creyó oportuno preguntarle si no deseara tomar un café, haciendo una pausa, la cual aprovecharía para sonsacarle datos con relación a su vida privada. Resultaría ser un interesante inicio para arribar al meollo principal, la declaración de amor. Cuando Patterson se dirigió a la cocina para preparar la infusión, la imagen de Ruperto apareció en la ventana.
Como no le resultara sencillo ver hacia adentro, apoyó el dorso de su mano sobre el vidrio, usándola a manera de visera. En un momento en que distinguió a Patterson, se desprendió la chaqueta mostrando el mango de su cuchillo sujeto por el cinturón. Lo palpó un par de veces, dirigiendo un dedo a uno de sus ojos en clara manifestación y alevosía hacia Patterson. Ruperto existía, era real, al igual que sus amenazas. Patterson podría deducir que Ruperto había velado siempre por la integridad física y psíquica de su hermana, no permitiendo que fuese amancillada por hombre alguno, al menos, no por uno que él no deseara. Patterson tuvo el tino de cerrar las persianas, evitando que la visión permaneciera. Pudo haberle dicho a Dorotea que su hermano estaba en la puerta, y que, si ella quisiera, lo haría entrar. Pero no lo hizo, la vio tan ocupada que dejó el comentario para otro momento. De todas maneras, sería importante que Ruperto se enterara que Patterson sentía, por ella, más que un aprecio, y que sería necesario que olvidara sus celos, dedicándose a otra cosa. Al culminar Dorotea su jornada y recibir la paga, la vio acomodar sus cosas y salir. Patterson quedó espiando detrás de las rendijas de la persiana, para ver a Ruperto tomarla del brazo e irse juntos. Durante los días que siguieron, el acontecimiento más importante fue haberse topado, por la calle, con una mujer a quien apenas conocía, y de la cual tenía entendido ser tarotista, una de esas personas que madre tildaba de estrambóticas y que, hasta en cualquier momento, podría efectuar la acción más maléfica posible sobre una persona, si se lo pidieran. Detrás de la niebla de su mirada anciana, Agatha, sin embargo, reconoció a Patterson, y como si éste le hubiese solicitado una opinión con referencia a su destino, ella comenzó a efectuar comentarios que tuvieron mucho que ver hacia Dorotea. Agatha hizo un ademán con su mano, acercándola a los labios de Patterson, en un claro símbolo para que callara y que la dejara hablar. Y Agatha habló como si fuese una profetisa, diciendo que Patterson estaba enamorado de una mujer mucho mayor, y que si realmente la amaba, debía luchar por ella, ganársela. A esta altura de lo escuchado, se preguntaba cómo habría hecho Agatha para saber sus sentimientos hacia Dorotea. Luego recordó que poseía rasgos de evidencia y que, posiblemente, todo lo supiera. Y aquella frase que debiera ganarse la martilló en su cabeza quedando por largo tiempo aún después de haberse despedido. Llegado el viernes las cosas no cambiaron en demasía. Dorotea continuaba con su escaso hablar, a pesar de Patterson demostrarle cortesía en todo momento, hablándole del clima, algo de política o si al día siguiente lloviera o no. Dorotea persistía en responder con monosílabos, hecho que logró que imaginara que ella, en verdad, estuviera enamorada y que, sin embargo, no supiera cómo expresarse o hacerse entender. En un momento recordó las palabras de la vidente, decidiendo jugarse del todo. Fue a su habitación y se desnudó por completo. Creyó que lograría un efecto contundente hacia Dorotea, y que ella corriera a abrazarlo, absolutamente enamorada. Salió del cuarto, yendo a su encuentro. Le dijo algunas palabras así, como para distraerla, y que sintiera que, mostrarse desnudo ante ella, fuera la cosa más natural del mundo. Dorotea lo vio, bajando, de inmediato, su vista al suelo, mientras continuaba barriendo el piso. Patterson preguntó si deseara tomar un café y descansar unos minutos. Dorotea negó con su cabeza. En un momento de decisión, posó sus manos sobre los hombros de Dorotea. Ella sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, era la primera vez en su vida que un hombre que no fuera su hermano, la tocaba. Dejó el escobillón y fue a cambiarse el delantal. Pensó que fuera a ponerse algo lindo, para salir a caminar, o, mejor aún, que correspondiera a su desnudez. Podrían, los dos, sentados a la mesa, compartir el café así, desprovistos de toda etiqueta y vestuario, solo conversar, no pensar en tener sexo,
eso ya llegaría, una vez que estuvieran casados. Pero Dorotea anunció que se marchaba para no regresar. Patterson, frente a ella, conservaba la suposición que su desnudez la atrajera, en caso que su monótono hablar de cualquier tema no hubiera podido hacerlo. Ni siquiera pudo musitar un te quiero, o algo que se le pareciera. Solo quedó ahí, acariciando su pene en búsqueda de una erección que no llegó a tiempo. Dorotea se fue, cerrando la puerta tras de sí. Espiando desde la ventana, la vio reunirse a su hermano, que la estaba esperando afuera. Ruperto abrió su chaqueta y palmeó el mango de su cuchillo, luego volteó, abrazando a su hermana por la cintura, perdiéndose, ambos, en la distancia. Patterson quedó con un sabor amargo en la boca, como si todavía tuviera a su madre y le reprendiera por haberse enamorado de Dorotea, o peor aún, desearla como su esposa. Fue en procura de los libros de Aristóteles, aquellos que nunca había podido leer. Y quedó en su sillón favorito, acariciándolos, acercando sus hojas a su nariz, en procura de percibir el aroma al papel y a la tinta.